Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Salmo 138, versículo 8. Amén. Salmo 138, hermanos. Versículo 8. Viendo a ver quién ha faltado hoy, hermano. Más de la mitad. Bien, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra, hermano? Dice Dios, diga conmigo, Dios cumplirá. ¿Cuántos están animados, hermano? Vamos otra vez. Dios cumplirá su propósito en mí. Amén. Bien, hermano, le voy a llamar al mensaje, así se va a llamar. Dios cumplirá su propósito en mí. Amén. Quizás usted acaba de leerlo en voz alta, pero todavía no se lo cree. Pero yo creo, hermanos, que al final del servicio usted va a recibir esta palabra. Amén. Dios va a cumplir su propósito en usted. Si usted, o no hay necesidad de ser un gran lector en la Biblia para uno darse cuenta, hermanos, de lo que hizo Dios con Adán y Eva. Dios los crea en un estado de santidad, de perfección, igual que a sus ángeles. Tanto ángeles como hombres la embarran con Dios. Y antes de ellos pecar, Dios tenía un propósito con ellos. Pero qué bueno y qué grande es Dios, que aún después de pecar todavía tenía Dios propósito con ellos. Amén. Porque antes Dios les dijo: sean fructíferos y multiplíquense. Y aún después de pecar, Dios le dice lo mismo: sean fructíferos y multiplíquense. Esto habla, hermanos, de un gran Dios amoroso que a pesar de nuestros pecados todavía tiene planes para con nosotros. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, hermano? ¿Cuántas personas hay aquí que no cometan pecado aquí en este lugar? ¿Cuántos son pecadores aquí? Más linda. Lo demás también. Y sabes, una de las cosas que a veces el diablo logra hacer en nuestras vidas es tratar de que ese pecado que hemos estado haciendo, exaltarlo, simplemente para anular lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque a veces le hacemos juego al diablo y a veces la gente no cree. Yo creo que aquí en este lugar me atrevo a decir que hay gente que no tiene ni idea de lo que Dios va a hacer con él o con ella. ¿Sabes por qué no lo creen? Porque creen que su pecado es mayor que los propósitos de Dios. Pero te tengo una buena noticia. Mi Biblia dice que los propósitos de Dios son mayor que nuestros errores, que nuestros horrores y que nuestro pecado. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. Déselo fuerte al Señor, hermano. Qué bueno, qué buena noticia, ¿verdad? Entonces, esto nos tiene que ayudar, hermano. Esta poderosa palabra de Dios nos tiene que ayudar a vivir una vida distinta. Hermano, Dios no te puso en esta tierra de chiripazo. Aun cuando tus padres o nuestros padres hayan podido decir: no, yo fui un accidente. No fue así. Tú estás en el propósito de Dios. No se cae de un árbol las hojas sin los planes de Dios. No podemos, el cristiano no puede aceptar que hay cosas que suceden por azar o por casualidad. Y esa palabra está pegada en nuestras vidas, ¿verdad? Nos encontramos a una amistad del colegio, a esa persona que no conocemos, pero le aceptamos en Facebook. Oye, qué casualidad.
¿Hace cuánto no hablábamos virtualmente? ¿Saben? No es ninguna casualidad. Dios tiene un plan, un propósito contigo en esta tierra. Y si tú eres obediente, y si a pesar de tus errores, de tus horrores, y de tu pecado, y de mi pecado, somos obedientes y fieles a Dios, Dios lo va a cumplir. ¿Cuántos lo reciben? Tú no estás aquí en esta tierra por casualidad, para ver qué pasa. ¿Tú crees que Dios te creó con ese propósito, hermano? Tu propósito principal en esta tierra es glorificar a Dios. Ahora, ¿cuál es el plan, el propósito, el plan para cual Dios me mandó a esta tierra de manera específica? Eso lo tienes que descubrir tú caminando. Porque de pronto Dios quiere que seas un evangelista de tiempo completo en la obra de Dios. Pero de pronto Dios quiera que seas un evangelista, un ganador de almas, manejando taxi, manejando mototaxi, siendo abogado, siendo contador, teniendo un negocio o no teniéndolo. Pero es un plan que Dios quiere que tú descubras también y que también te le rindas a Él. Aun cuando Dios te haya dado promesa, quiero decirte que en la Biblia hay muchos casos en que Dios prometió algo, Dios lo cumplió, pero de pronto lo cumplió en otra generación por la desobediencia. Dios le dijo a Moisés: vas a entrar a la tierra prometida, y después por la desobediencia y la incredulidad de Dios decirle a Moisés: oye, háblale a la peña. Y viene Moisés y le da 2 o 3 tanganazos. Entonces eso le molestó a Dios, porque quizás Moisés se estaba adelantando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El punto es, hermanos, que si Moisés se hubiera mantenido a la línea, Dios hubiera cumplido ese propósito en él, aunque lo cumplió con la nación de Israel. También podemos ver el caso del rey David. El rey David, Dios le había dicho que le iba a hacer un templo, pues no lo hizo, dice la Biblia, por sanguinario. Entonces lo hizo un hombre más pacífico, Salomón. Salomón tiene el significado de ser de paz. Entonces Dios quiere, hermanos, cumplir su propósito en ti. No sé qué cosas ahora mismo están dando vuelta en tu cabeza, que Dios no lo va a hacer. Soy muy joven, apenas estoy pensando en el evangelio, o ya me siento muy avanzado en años. ¿Sabes? Dios te quiero recordar que no se fija de esas cosas. Te recuerdo que Dios llamó para libertar a una nación, a Israel, a un tartamudo y a un malgeniado. Yo no escuché nada. Aleluya. Dios se fijó en un minusválido, en el nieto de Saúl, Mefiboset. Jesús se fijó en una prostituta, María Magdalena. Te recuerdo que Jesús se fijó en un usurero, Zaqueo, un cobrador de impuestos, Mateo. Y así hay tantas cosas. Los discípulos de Jesús no eran instruidos. Pedro era, si usted se lee los evangelios, Pedro era una persona muy tosca, muy burda. Pero usted se lee las cartas de Pedro y usted pensará que Pedro hizo 4 carreras universitarias. ¿Sabes por qué Pedro tiene ese lenguaje exquisito en sus cartas? Sencillamente porque Dios tenía pensamientos de bien para con él y no de mal. Entre nosotros los hermanos somos los que nos damos látigo. A veces hasta uno mismo se da látigo y cree que Dios no puede cumplir su propósito en nosotros, y Dios lo va a cumplir. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. Entonces, hermanos, no somos nadie para juzgar a nadie. Aleluya. Esto no es un llamado a no cambiar. Esto es un llamado a creerle a Dios y en lo que a uno le corresponde disponerse para hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes? En la Biblia hay un caso que la verdad algún día quizás lo predico, que lo predique otro, pero todavía no le he hallado la aplicación espiritual a cuando Moisés se enamora de una mujer que no es israelita. La mujer cusita, ¿verdad? Ella ya, según esa región, ha podido quedar Cus
al norte de África, en esa parte norte. Cualquiera que sea, no importa dónde queda Cus. El asunto es que Moisés, escucha, Dios le había advertido que tenía que casarse con una de su pueblo, y Moisés viene y dice, yo no sé qué ha pasado ahí, pero es una realidad que está en la Biblia. Y viene, escucha lo que te voy a decir. ¿Cómo es Dios, hermano? Que Dios es más grande que nuestros errores. Dios es más grande que tu horror. Yo no escuché nada. Dios es más grande que tu pecado. Yo no sé a quién le vas a creer esta noche. El punto es que se levanta sus hermanos, a María o Miriam y Aarón, y le cae lepra. Usted se ha preguntado tantas cosas, ¿por qué? Sabes, yo creo, hermanos, indudablemente que hay que respetar a los hombres de Dios. El hecho de que se denuncie la apostasía, no estamos irrespetando a los hombres de Dios. O sea, no estamos atacando la integridad de Él. Porque a fin de cuentas, así como Moisés tenía pecados, errores, horrores, así también tú y yo los tenemos. ¿Hay alguien aquí que no tenga pecados, errores y horrores? ¿A cuántos Dios les ha prometido cosas aquí? Dios va a cumplir su propósito en ti. Disponte y vamos a darle un aplauso al Señor, hermano. Esta palabra cumplir significa completar, hermanos. Mire cómo ya va adquiriendo forma. Esta palabra cumplir significa completar. Esta palabra cumplir significa finalizar y significa perfeccionar. El apóstol Pablo dice una palabra, una frase un tanto parecida en Filipenses 1:6. Usted lo busca después en su casa. Dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, o sea, Dios la comenzó, así como tú eres. ¿Y qué dice la Biblia? No escuché nada. El que la comenzó, Él la va a completar o la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Cristo. O sea que hasta que venga Cristo, Dios va a lidiar con nosotros. Amén. Yo no escuché nada, hermano. ¿A cuántos Dios les está hablando? Hasta que venga Cristo, Dios va a lidiar con nosotros, porque no somos perfectos. Estamos llenos de errores. ¿O cuándo fue la última vez que usted cometió un error? Hermano, no me acuerdo. Entonces debe ser muy santo usted. Cero defectos. No, hermano. Todos los días, de alguna manera pecamos. De pronto, mi pecado no es igual al del suyo. De pronto usted se escandaliza de lo mío, pero yo también me puedo escandalizar de lo suyo. De pronto no tengo los pecados que usted tiene, pero yo tengo mis pecados que solo Dios conoce, y mi esposa también, y mi hija. Amén. Entonces, hermano, con todo, hermanos, Dios tiene planes para ti. Dígale al hermano, Dios tiene planes. Dios tiene planes. Y Él los quiere cumplir también. Amén. ¿O por qué crees que estás vivo? Hermano, ¿tú crees que si Dios no quisiera contar contigo, Dios hace rato te hubiera cortado de esta tierra? Hace rato. Hermano, ¿y por qué los impíos están vivos? Porque Dios quiere que tú les prediques para que ellos sean salvos. ¿Cuántos dicen amén? Hasta ellos, hermanos, tienen planes para con Dios. Tiene Dios un propósito que quiere cumplir. Entonces, muchas veces, hermanos, le creemos más al diablo que a Dios. Y no prestamos atención de lo que está haciendo el diablo. Porque si has tenido hasta ahora tanta adversidad, tanta oposición, ahora que te consagraste a Dios, entonces, hermanos, quiero decirte que creo que estás en buen camino. Porque de pronto el diablo sí se está dando cuenta del potencial que tienes de Dios en ti. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aleluya. Así es. Estás aquí en esta tierra es por algo. Para algo. Tú no puedes pensar que llegaste al evangelio a ocupar una silla y ahí vas a estar para siempre. No. Tú tienes algo en Dios y Dios quiere utilizarte a ti de alguna manera. No sé de qué manera. De pronto es en la adoración, de pronto es ejerciendo tu carrera y ser una persona exitosa, o ser una persona de influencia en el área donde tú estás trabajando, o quizás seas un hombre de Dios y que le sirvas a Dios a través de un ministerio de los cuales están en la Biblia. Amén.
Entonces quizás tú has estado esperando por años y no estás viendo resultados. Quizás Dios te dio una palabra desde hace años con un hombre de Dios y no las estás viendo cumplir. Quizás tú digas, bueno, he estado pasando por estos problemas, he estado pasando por este proceso. Es que eso es lo que estás pasando. Realmente en el fondo no estás pasando por problemas, estás pasando por proceso, que si tú te dejas guiar por Dios, Dios te va a perfeccionar y Él va a cumplir su propósito en ti. ¿Cuánto les dan un aplauso al Señor? Aleluya. En algún momento Dios te va a decir, bueno de estar en la banca, ahora calienta. ¿Cuándo voy a jugar, Señor? Yo te espero, yo te digo, pero ya empieza a calentar, hermanos. Así que no te desesperes. Los que tienen planes, sueños en Dios, sobre todo. Ahora también tenemos planes personales, ¿sí? También son válidos. Y el enemigo quiere meter la cucharada para que tú no te desarrolles. Me llama la atención, hermano, vuelvo y lo digo, el libro de Job. Increíble, un hombre multimillonario. Y en menos de un día queda pelado. Hermano, una de las cosas que creo que debemos ser sinceros es que cuando el diablo nos toca la economía, ¿cómo se siente usted? ¿Usted es de lo que ora libremente? ¿Cómo se siente Oscar cuando no hay un peso, cuando no esté trabajando? O sea, el diablo quiere tocar el área material para tocar nuestra adoración. Qué bueno que al final podamos decir, como Job, que al final adoró. Porque en pocas palabras lo que el diablo te va a querer hacer es quitar tu servicio a Dios y tu adoración a Dios. Porque cuando tú sirves a Dios, estás adorándole con tu vida. Cuando tú le sirves a Dios en la calle, tu propia vida está adorando. Amén. O sea, nuestro objetivo, nuestra finalidad es darle la gloria a Dios en esta tierra. ¿Cómo? Descúbrelo. Yo no te lo puedo decir porque es que tú tienes cosas, habilidades, tú tienes talentos, tú tienes dones que tú sabes que tienes o quizás no sabes y que Dios sí sabe. Y Él va a utilizar esa área para que le sirvas con excelencia. De alguna manera, hermano, no podemos estar en la obra de Dios, ya sea que sirvas aquí o quizás por tus ocupaciones no puedas desarrollarte en la obra local, pero en la medida que tú puedas hacerlo, lo tienes que hacer. Es un deber, una obligación. Pero si no, puedes hacerlo en tu sitio de trabajo. Es más, es hasta tu deber. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo tú eres. Y Dios te va a utilizar a ti en su reino. No sé cuántos lo creen, hermano. Quizás tú digas, yo no creo, soy muy tímido, soy muy penoso. Mire, Moisés tuvo tantas excusas. Y Dios le dijo, ahí tienes a tu hermano Aarón. Y Moisés era tartamudo. No era de fácil hablar. Si Moisés quería decir una palabra, Aarón decía 15 o 20 o 30 sinónimos de esa misma palabra. El asunto es, hermanos, que cuando Dios elige a una persona, cuando Dios le pone la mirada, le pone la mira a una persona, Dios no lo va a soltar. Pero también, hermanos, es necesario que nos dispongamos para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tal que Moisés se hubiera escapado, se hubiera ido, no hubiera enfrentado las cosas que Dios les había mandado? Moisés era iracundo. ¿Cómo es posible que Moisés haya matado a un egipcio? No dice que lo mató con espada, con un garrote. Moisés era iracundo. Y Moisés tuvo que ser tratado 40 años con Dios en el desierto. Ese fue su desierto. Yo creo que a ti te está yendo bien en esta vida. Tu desierto es más corto. O quieres estar 40 años en el desierto, o quieres que Dios te llame a los 40 para que 40 años estés en el desierto, y a los 80 ahí sí venga para que sea pastor. Ese es uno de los beneficios de la cruz del Calvario, hermano.
Jesús nos ha hecho las cosas más breves, pero de cierto que vamos a experimentar desiertos, porque es la única manera que Dios nos trate, porque Dios utiliza circunstancias y Dios utiliza hombres y mujeres para poner el dedo en la llaga y decir: algo está funcionando mal. Pero no te vas a escapar de Dios. Estoy hablando aquí a personas que quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Dígale al hermano: no te vas a escapar de Dios. Dios tiene pensamientos de bien para contigo. Para contigo, hermano. Pero también, hermano, hay que creerle. Hay que entrar en la escuela de Dios. Los discípulos entraron en la escuela de Dios. Bueno, la escuela del Señor fue con nuestro Señor Jesús, pero la escuela también pueden ser las circunstancias. Pedro fue probado con barcas. Pedro y los discípulos fueron probados cuando no tenían ningún pescado, desanimado, lavando las redes. Se sabían todas las estrategias de ventas, de mercadeo, todas las leyes en el derecho. Y le dice Pedro: Señor, ¿tú crees que sabes más que yo soy pescador? Y Jesús le dice: pues sí, porque yo inventé los peces, yo sé dónde están los peces. Tira la red a la derecha. Es decir, hermano, Jesús va a utilizar circunstancias en nuestra vida para tratarnos, para perfeccionarnos, para mejorarnos. Porque cuando encontramos en la Biblia que el que comenzó la buena obra la perfeccionará, esta palabra no significa cero errores. Después de haber sido lleno del Espíritu Santo, tuvo errores doctrinales. Estaba enseñando a las personas que él predicaba a ser judaizantes, a judaizar. Y viene Pablo y se le para en la brecha y le dice: Pedro, eso está mal. Gloria a Dios. Que Pedro corrigió. Entonces, hermanos, no pensemos que por mucho que estemos en la obra de Dios o con Dios, vamos a ser exentos de errores, de horrores y de pecado. ¿Cuántos dicen amén? O dicen: gloria a Dios, Señor, gracias a Dios. Aleluya, así es, hermano. Porque a veces echamos en la cara muchas cosas, hermanos. Yo tengo mis errores, pecados, tengo pecados. Yo peco. No sabía. No sabía. Por supuesto, hermano. Yo soy carne y hueso como usted, hermano. Tengo tentaciones como usted, que se me notan menos de pronto, pero igualitico a usted. Entonces, ¿cuál es el problema? Dígale al hermano: ¿cuál es el problema? Dígale: créele a Dios, créele a Dios. Aleluya. Créele a Dios. Dios te ha traído a esta tierra, hermanos, con una misión específica. Descúbrela. De pronto es ser un buen abogado y que seas testimonio. De pronto es ser un buen político. El cristiano puede ser un político, pero el cristiano no puede hacer cosas que normalmente hacen los políticos. Si hay alguien aquí que tiene llamado a participar, a ser un político y tiene el temple para no prestarse para contratos amañados, pues hágale. Si después que diga que no de los contratos amañados, tiene el temple para aguantar las amenazas, hágale. Aleluya. Porque eso es un llamado. Eso es un llamado que Dios también ha hecho. Y a veces, por no estar cristianos en la política, digo honestos, muchas veces meten esas leyes homosexuales y de abortos. Entonces, como el cristiano se aleja de esas cosas, después el cristiano va a salir a protestar a las calles. No al aborto. ¿Eso para qué, hermano? Tiene que hacerse antes. Yo no escuché nada. Dígale, hermano, dígaselo a ver si le quiere, dile: Dios tiene propósito contigo. Aleluya. Ya veo que hay gente que lo está creyendo más. Al final usted lo va a creer más. ¿A cuántos Dios les está hablando, hermano? Vamos al libro de Génesis. Libro de Génesis. Ya yo sé que usted sabe de quién voy a hablar. De alguien
que Dios empezó a usar desde muy joven. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Dios mira lo bueno, las cosas buenas que tú tienes. Dios no hace tanto énfasis, hermanos, en nuestros errores, hermanos. Si fuera así, ¿qué tal? Si fuera así. Te recuerdo que uno de los beneficios de la salvación se llama la justificación. No es que Dios te hace justo, sino que Dios te declara justo. Es decir, estás en paz con Dios. Eso es lo que es justificación. Ya no estás en guerra con Dios. Eso es lo que es justificación. ¿Por qué ya no estamos en guerra con Dios? Nada menos y nada más por haber aceptado a Jesucristo como nuestro único Señor y como nuestro único Salvador. El que no haya aceptado a Jesús como su Señor y Salvador está en guerra con Dios. Y la única manera que Dios le quite la tapa de entrada al cielo se llama la sangre de Jesús. ¿Tú sabías que si un impío se dirige a la presencia de Dios, ese impío se va a encontrar con las puertas cerradas del cielo? Dios le va a preguntar, bueno, ¿por qué te tengo que dejar entrar? ¿Por las buenas obras? Si yo ayudo a los pobres, yo hago esto, yo voy a la iglesia. Nunca va a entrar. La única manera en que Dios nos deje entrar es que seamos amigos de Jesús. Hermanos, es que a veces no entendemos ideas. Yo sé que ustedes lo han visto en el discipulado, pero hermanos, esto es uno de los grandes beneficios de la salvación. Se llama santificación, adopción, regeneración, y entre esas, la justificación. Una persona justa, una persona que no ha cometido errores, que cumple toda la ley. ¿Quién ha cumplido aquí toda la ley? ¿Quién nunca se ha volado un semáforo? Bueno, los que manejan. Un parqueo donde no dice no parquee. ¿Quién no gira a la izquierda cuando? Y así, hermanos. No fume. Y la gente fume en ese lugar. Prohibido mirar por la ventana. Y la gente, vamos a mirar para ver por qué es prohibido mirar por allí. Hermano, en pocas palabras, somos justos. O sea, somos violadores de la ley. Entonces, como solamente hay una persona que es la persona que nos justifica, que se llama Jesús, entonces solamente Dios ve a través de la sangre del Cordero y nos ve como justos. Todo esto, hermano, para recordarte que a pesar de nuestros pecados, Dios no te mira como alguien pecador, si no lo sabías. Al pecador sí, pero a uno que ha sido lavado con la sangre, ya Dios no te mira como pecador. Dios te mira como si nunca hubieras pecado. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, no nos dejemos engañar por el diablo, porque Dios todavía tiene pensamientos de bien para contigo. Dios va a cumplir su propósito en ti, a pesar de tus pecados. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están alegres por esta palabra, hermano? Génesis capítulo 37. Aquí hay un hombre, José. Miren cómo Dios cumplió su propósito en él, porque tenía planes. Y nada ni nadie, hermanos, obstaculizaron los planes de Dios para con este muchacho que se llama José. Génesis capítulo 37. Dios ya desde la adolescencia se le había revelado a José, el de los sueños. Versículo Génesis 37:2. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, miren la misión que no solamente, aquí dice que Jacob, su padre, le había encomendado. Es que esta misión en el fondo se la encomendó Dios. Miren que a la edad de los 17 años, Dios lo llama al servicio. Y dice la Biblia que José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas. O sea, era pastor a los 17 años con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, informaba. Mira este trabajito, que no es un trabajo, no sé cómo llamarle. Usted, exacto. Hoy
hoy diríamos otra terminología, hermanos, para este tipo de trabajo. El apóstol Pablo los utilizó y se llama el ministerio de la familia de Cloé. Usted sabe, ahí en 1 Corintios. O sea, las cosas que pasaban en la iglesia, Pablo se enteraba no por el ministerio de los chismosos, sino por el ministerio de los de Cloé. Es necesario que a uno le esté informando, aunque usted no lo crea, y no importa si usted ve algo mal en la iglesia, le agradezco que me lo diga. Si no quiere que le den ese título de 4 letras, que comienza con S y termina en O, no importa, pero dígamelo a mí. Si usted ve algo grave, entonces José tenía este trabajo. Dice que él miraba cómo se portaban sus hermanos en la iglesia y fuera de la iglesia. ¿A cuánto les gusta este trabajo, hermano? A nadie. Aquí está ese trabajo, hermano. En el capítulo 3 vamos a ver también la preferencia que tenía José. Ya Dios le estaba desde pequeño diciéndole que él iba a ocupar puestos de gobierno, de influencia. Esto es lo que significa la túnica de colores. La túnica de colores. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Le hizo una túnica de diversos colores. Ya siendo José joven, ya Dios les estaba hablando de que iba a ocupar un puesto de vigilancia. Y el hecho de que aquí a los 17 años, hermano, miren, algo tan vital. Mire, Dios utiliza lo que tú eres. Lo bueno que tú tienes, Dios lo puede utilizar. ¿Por qué Dios le delegó, Jacob le delegó eso a José? Porque tenía ese talento. ¿Tú qué talento tienes? Que lo puedas poner al servicio. Hermano, yo estoy acostumbrado a dormir pocas horas. Entonces puede que seas bueno vigilando, intercediendo. O sea, mientras otros duermen, tú oras. Entonces pudiera ser una desventaja para otro, pero para ti puede ser algo virtuoso. Hermano, yo soy bueno con la lengua. De pronto, si te metes con Dios, tú vas a ser bueno predicando o profetizando. Aleluya. Entonces José tenía esta habilidad, digamos. El papá empezó a ver a José, oye, este pelado le gustan las cosas rectas. Este pelado siempre anda vigilante de los hermanos, a ver si se portan mal, yo le voy a encargar esto. ¿Sabe la historia de José? Usted sabe cómo José, gobernador, y fue un buen vigilante de la cosecha de Egipto. Y una persona cuidadosa y meticulosa. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con José y Dios iba. Y cuando Dios tiene planes para contigo, vas a experimentar la oposición férrea de Satanás. ¿Cuántos han experimentado la oposición de Satanás aquí? A ver. Hermano, no es el dinero, no son los problemas en la casa. Es realmente el diablo que está queriendo trastocar lo que Dios tiene para ti. Aleluya. ¿Cuántos lo reciben, hermano? Aleluya. Los que anhelan el ministerio, hermano, si ven ahora que están estancados, que no están viendo salida, están las cosas apretadas, hermano, alégrate, porque quizás es buena señal de lo que Dios quiere hacer contigo. Yo veo la iglesia callada hoy, hermano. Aleluya, las cosas no se están dando. Nadie se fija en ti. Pues alégrate. Dios te está preparando para mandarte a una perla, a un diamante en bruto. De pronto no lo ves ahora porque todavía no está pulido. Ya. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Aleluya. Entonces ya Dios le estaba mostrando lo que él iba a hacer cuando grande. Y miren cómo Dios es de tremendo, hermano. ¿Cuántos tienen sueños aquí? Hermano, yo soñé una vez que estaba manejando un avión. De pronto seas piloto. O de pronto el rapto. En el versículo 6. Miren el proceso de José. 17 años. Ya Dios les estaba mostrando que iba a ser un principal. Porque esto significa la túnica de colores. Que iba a ser un principal gobernante. Y sin verlo, ¿verdad? Mire, yo me acuerdo una vez. Yo sé que era Jesús. Como en el 2006, 2005, mi papá falleció en el 2007.
Y yo fui a visitarlo 1 año o 2 años antes. Y estando en Monpós, en el sueño, mi papá, yo sé que era Dios, pero mi papá terrenal me decía a ser un predicador. Pues como yo conozco a mi papá, yo sé las palabras que él utiliza. Él me dijo en el sueño: vas a ser un predicador berraco. Yo le entendí el sueño, me levanté, se lo dije. Y dije: papi, ¿sabes qué? Creo que por mí, mi papá, bueno, lo quiero, me la puse en la cabeza. Papi, yo me voy a tu bendición. Dios me dejó a pasear a esta ciudad. Yo me voy de aquí con la bendición. Y esa bendición a ninguno de mis 6 hermanos la han recibido, sino solamente yo. Hércules. Me adelanté ahí por si acaso. Y hermanos, y fíjense que eso fue en el 25. Sí, más o menos, sí. Ni pizca de ministerio. Yo era malo para predicar. Y hermano, vea, aunque usted no lo crea, y no lo digo por falsa humildad, a veces estoy muy limitado para predicar. De verdad, no se lo digo. Usted dice: uy, qué palabra. No sabe lo que yo siento por dentro muchas veces. Y siempre para mí, hermano, predicar 15 minutos era súper, predicar 15 minutos. Y mandaba a aplaudir, y ¿cuántos dicen amén? Solamente para extender el mensaje, siquiera 20 minutos. Ya el pastor me conocía, ya sabía que yo era de poco hablar, y ya cuando yo le hacía señas, él se venía a tocar el piano para empezar a ministrar o el mensaje. Y ahora, hermano, para la gloria de Dios, he dado mensaje de 1 hora y 3 minutos. Porque mi padre me dijo que iba a ser un berraco en la predicación. Aleluya. Entonces, hermanos, no te quedes con el ahora. No te quedes con el ahora. Dios le ha dado promesa, y sé que hay mucha gente que Dios le ha dado visiones, sueños, palabra. No te quedes con el ahora. Quizás ahora estás viviendo en estrechez económica, en estrechez de visión espiritual, pero Dios va a cumplir su propósito en ti, como lo hizo José, 17 años, y ya Dios le estaba hablando: vas a ser un principal. ¿Qué tal que Dios te diga: Juan Carlos, vas a ser alcalde? Dime, ¿tú lo crees o lo recibes? Dice amén. Ese amén es por compromiso. Pero hermano, bueno, es un ejemplo aquí con mi hermano, ¿verdad? Pero no, Dios tiene, no es que ahora nos vamos a meter con la política, vote usted a su cuenta, ¿verdad? Pero hermano, a donde quiero llegar es que Dios ve las cosas como tú no las ves. Y hermano, y Dios, escucha, no está interesado, aunque Él nos habla. ¿Por qué Dios te muestra en sueños muchas veces? Porque Dios quiere que tú conozcas el futuro limitadamente. Porque Dios no está interesado en que conozcas el futuro pleno. Porque si no, la Biblia está equivocada cuando nos dice que andamos por fe y no por vista. Dios quiere que andemos es por fe. Entonces, muchas cosas que yo ahora las estoy viendo, pero fue una iceberg que Dios me mostraba, y ahora lo estoy viendo más. Estoy viendo completo. De pronto, cosas que soñé hace 3 o 5 años, en 5 o 10 años, si Jesús no viene antes, lo voy a ver. Lo voy a ver. En el versículo 6, este arrojo de José. Es un hombre atrevido, hermano. Era un hombre atrevido. Y les dijo recientemente: papi, hermanos, vamos a desayunar juntos. Tuve este sueño. Dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba. O sea, él era el manojo principal. Mi manojo se levantaban, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Blanco es, gallina lo pone, frito se come. Les respondieron sus hermanos. Ellos enseguida tuvieron la revelación del sueño. ¿Reinarás tú sobre nosotros? Hermano, ¿usted cree que a esta altura José sabía que iba a gobernar? Y aunque lo supiera, no sabía cómo iba a llegar a gobernar. Yo no escuché nada. Tú no sabes cómo Dios lo va a hacer, pero hermano, aférrate a las promesas de Dios. Eso que has soñado, eso no es en vano.
Aférrate a las promesas de Dios. Es asunto de Dios cómo lo va a cumplir. Y eso sí, prepárate que quizás sea de la manera más incómoda posible. Aleluya. Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño. Ese fue el primer sueño. Y su otro sueño. Mira el segundo de José. Y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño. Eso es tremendo, ¿verdad? He aquí, he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Oye, ¿qué es eso? El sol es el papá, la luna es la mamá y los 11 estrellas son los 11 hermanos. En otras palabras, y dice que la Biblia, el versículo 10, lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dice: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Esta es la mitad de la película. Ya usted puede, hermanos, con esta palabra, el éxito de Dios se empezó a gestar en José. Los planes de Dios. ¿Cómo lo cumplió? Quizás, obviamente, esto está aquí en la Biblia, pero quizás, hablando, digamos, humanamente, quizás José fue un poco imprudente, inmaduro, y estos sueños, hermanos, de igual manera, esto estaba entre los planes de Dios, pero digamos, hablándolo un poco realmente, estos sueños hicieron que los hermanos odiaran más a José. Hermano, cuando tenga sueños, sé muy prudente a quien se los cuenta. De todo, que si tiene que ver con esto, reino, con cosas grandes, de pronto encuentras un hermano que te vas a hundir. Eso no es de Dios, hombre. Hermano, soñé que llenaba estadios, las almas se sanaban y se convertían. Sí es de Dios. Dígale, hermano, sí es de Dios. Hermano, soñé que tenía 3 mujeres. No es de Dios. No es de Dios. Aleluya. Aleluya. No es de Dios. Todo tiene que alinearse, hermanos, a la voluntad de Dios. Y más adelante, hermanos, la enemistad de los hermanos. Y los hermanos venden a su hermano. Hay hermanos que venden a su hermano. En serio. Cuando le tenemos rabia al hermano, lo estamos vendiendo. Yo no escuché nada. Cuando le tenemos rabia porque el hermanito, mira, se sienta en la primera fila, es amigo del pastor, ahorita lo ponen a servir. O sea, ¿qué nos está pasando? Estamos, sin darnos cuenta, vendiendo al hermano, entregándolo a los enemigos. Aquí dice el versículo 27, estoy del mismo del capítulo 37, versículo 27. Dice: venid y vendámoslo a los ismaelitas, que eran de la misma familia de Abraham, pero con otra mujer, el hijo de la esclava, no de la promesa. Vendámoslos a los ismaelitas. No sea nuestra mano, o sea, lo pensaban hasta matar, ¿cierto? Matamos a los hermanos cuando le ponemos la lengua. Cuídense de eso, hermanos. Cuidado, de verdad. Yo no escuché nada. Porque es que él tiene pecado, yo también, y usted también. Venid y vendámosle a los ismaelitas, no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna. Este proceso, ¿verdad? Solamente por ser un hombre recto, un muchacho recto, por tener sueño, por ser un soñador. Y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y le llevaron a José, se lo llevaron esclavo para Egipto. En el verso 36 dice: y los madianitas, miren cómo llega José. ¿Cuántos se han leído toda la historia de José? A ver, levanten la mano un momento, hermano. ¿Cuántos se han leído toda la historia de José en Génesis? Mucho, ¿verdad? Lean, estoy resumiendo. Pero dése cuenta, hermanos, de cómo Dios los va llevando para que cumplir su propósito.
al final usted va a saber de por qué José tuvo que pasar por este proceso. Y lo que estás pasando es un proceso. Y hermano, dale la gloria a Dios. No lo entiendes, no lo vas a entender. Seguro, estás pasando ahora, no lo vas a entender, pero sí te aseguro que estás en los planes de Dios. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Y los madianitas lo vendieron en Egipto. Potifar. Ahí viene José y entonces empieza Potifar, un oficial de Faraón, capitán de la guardia. O sea, era uno de los guardaespaldas del Faraón. Quizás era el principal del Faraón. Y en el capítulo 39, José a servir. Mire dónde hay el trato de Dios, hermanos. A veces usted se ha sentido que Dios le ha abandonado. A ver. ¿Ah? Por los errores, pecados, por no tengo plata, Dios se olvidó de mí. Nos hemos sentido así muchas veces. No, mi hermano, estás en los planes de Dios, estás en el propósito de Dios. Solamente que te digo que no seas desobediente. Porque desobediente en la cárcel, de ser desobediente en un trabajo básico, normal, y no seas desobediente. Dígale al hermano, no seas desobediente. Aleluya. El capítulo 39. Y llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, le compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Miren cómo de ser un hijo de familia pasó a ser un esclavo. Un esclavo. O quizás haber tenido un buen trabajo, ahora pasó a no tener o a ganarse 5,000 pesos diarios. Yo no escuché nada. No es un ejemplo. Está mal, pero es un ejemplo. Dice aquí la Biblia, mas Jehová estaba con José y estando con un salario mínimo, ¿fue qué? ¿Qué dice ahí, hermano? Diga conmigo, varón próspero. O diga conmigo, mujer próspera. Esta palabra próspera la busqué esta tarde en el hebreo y significaba, o sea, que Dios lo hizo progresar. Esta palabra próspero significa estar bien. Una persona, hermanos, como esclavo, ¿qué dinero puede tener? Hermano, yo he visto gente que se gana el mínimo y está mejor que gente que gana más. Porque empiezan a tener tarjetas de crédito, a endeudarse, a todo lo que las revistas llamar de modas, de pinturas, de maquillaje. Empiezan a comprar y compra aquí, compra allá. Y al final lo que hace es comprometer su sueldo. Y no están bien, no son prósperos. Pero no tiene que ver con excesiva riqueza. Yo he visto gente que vive en un ranchito, acomodado, arrinconado, y se les ve felices. ¿Por qué? Porque son prósperos. Yo no escuché nada. Dígale al hermano, pregúntele, ¿eres tú próspero? Di, no, yo tengo mi nombre. Y estaba en la casa de su amo egipcio. Y miren cómo la fidelidad, hermanos, de un hombre de Dios afecta a otros. El lugar donde tú estás trabajando afectando a otros. Y es bendición. No me gusta. Que Dios te mueva. Dice la Biblia en el versículo 3. Y vio su amo, o sea, un impío, que Jehová estaba con él y que todo, ¿qué crees que hacía José en la casa? Embolarle los zapatos, lavar la ropa, las telarañas, todas las cosas básicas, todo lo que él hacía, Jehová estaba con él. Jehová le hacía prosperar en su mano. Y el versículo 5, aquí viene cómo se complica nuevamente la vida de José. Aquí viene nuevamente cómo se le complica la vida de José. Mira lo que dice. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio
A causa, dice la Biblia, a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo, es absolutamente todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y si usted salta en el versículo 7, hermano, no se confíe cuando las cosas están bien. Cuando usted esté bien en santidad, cuando usted esté saliendo de un ayuno, ¿sabes qué? Confíe en Dios, pero no se confíe usted mismo. Dice Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina que predicas, hermanos. Cuando las cosas estén bien, quiere decir que ese es un tiempo en que debemos fortalecernos más en Dios para que cuando venga el día malo. A José le vino un día malo. Acá dice el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Miren eso, cómo Dios lo había llevado a prosperar. Dios le había llevado a prosperar, y dice que la mujer de su amo le puso el ojo biónico a José. Este es mío. Hermanos, y en ese tiempo, hermanos, él hubiera podido caer. Él era de la nación de Israel, digamos, era cristiano, nadie lo veía, nadie ha podido hacer lo que él quisiera, acostarse con ella sin que lo supiera. A fin de cuentas, ella ha podido decir, yo soy tu ama, me vas a obedecer, vamos para la cama. Y sabe, José fue un hombre íntegro. De todas las personas en el Antiguo Testamento, la persona más parecida al ministerio de Jesús es este hombre, José. De hecho, que José es una figura de Jesús. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, ¿qué le dijo? Duerme conmigo. Eso es terrible, ¿verdad? Eso es terrible, hermano. Duerme conmigo. En el versículo 9 le dice José a ella, como es un hombre temeroso de Dios, no hay otro mayor que yo en esta casa. Qué tremendo, ¿verdad? Como él era respetuoso, aunque el otro era impío. Y sabes que yo me debo sujetar a mi jefe, a los horarios de la empresa. Él es mayor que yo. Yo debo respetarlo. Y ninguna cosa me ha reservado. Es decir, José se ganó la confianza de Potifar. Y le dice, Potifar, ¿sabes qué? Puedes abrir la nevera y comerte lo que sea. Puedes usar mi moto, usarla, gastarte la gasolina, déjala, no importa, yo le echo gasolina. Puedes usar mi carro, úsalo, no importa que me lo estrelles, no importa. Pero ¿sabes qué? No me toques a mi mujer. Qué tremendo, aquí lo dice. Esto lo dice en otras palabras, en lenguaje actual. Le dice José, y ninguna cosa él me ha reservado sino a ti. La mujer es del esposo. Qué tremendo, cómo respetaba José el matrimonio. Yo no escuché nada. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este mal grande? O sea, el adulterio, ¿qué es, hermanos? Un mal grande. Aleluya. Un grande mal. Aleluya. Es un grande mal. O sea, José lo educaron muy bien. Hasta los 17 años, a José lo educaron excelentemente en el temor de Dios. Eso es lo que debemos hacer con nuestros hijos, para que cuando estén a la universidad digan, yo no voy a hacer este mal tan grande. Aleluya. Y pecaría yo contra Dios. Versículo 11. Esta mujer era insistente. Bueno, no hay cosa más terrible que las tentaciones insistentes. Yo no escuché nada. Esas tentaciones, por ejemplo, cuando Goliat empezó a acosar, a asediar a la nación de Israel. Dice la Biblia que lo hizo así por ¿cuántos días? Creo que 40, ¿verdad? 40 días. ¿Tú sabes qué es eso? ¿Tú sabes qué es 40 con la misma tentación con la chica de la oficina? 40 días de tentación, de minifalda. 40 días guiñándote el ojo, dándote el chocolate, saludándote de besito. O sea, por lo malo, no por lo bueno. 40 días. Y José se mantuvo incólume. Versículo 11 dice, aconteció que entró él en un día en la casa que iba a hacer su oficio, y no había nadie, qué coincidencia, ¿verdad?
de los de su casa allí. Y ella lo agarró por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Otra vez. Entonces él dejó su ropa. ¿Cómo la dejó? O sea, se zafó. La ropa de ahora no es como la de antes. Antes era una túnica. Ahora, como uno se va a zafar de la ropa, olvídate. Tiene cinturón, camisa, camisilla, cinturón apretado. Así que no creo que si una mujer te agarre por tu ropa vas a salir victorioso. Claro que esto tiene un significado espiritual. O sea, huir de la tentación. Pero en aquel tiempo, estoy hablando, era más fácil porque era una túnica. Y no sabemos cómo eran los calzoncillos de José, si también quedó su ropa ahí. Lo más probable es que sí. Y ella lo asió de su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Esto nos enseña, hermanos, que hay tentaciones en las cuales no hay que hacerse el fuerte, ¿oyó? Mejor huya. Parece bobo. No importa. Voy a agradar a Dios y no voy a hacer este mal tan grande. Aleluya. Y el versículo 20, ya usted, como es un buen lector de la Biblia, dice: y tomó su amo a José. O sea, la esposa le dijo que él lo había intentado violar. Hermano, si eso fuera cierto, ¿qué le hubiera hecho Potifar a José? Si esto fuera cierto, de hecho, que en el plano de la mentira de esta mujer fue cierto. Hermano, que me diga mi mujer que el albañil la tocó, yo le mando un puño. Bueno, le doy una trompada santa, hermano. O sea, pero bueno, este es ahora. El punto es que en aquel tiempo lo hubieran matado. ¿Sí o no? ¿Quién le iba a poner la fiscalía a Potifar? No había derechos humanos ni nada de eso. El asunto es, hermanos, que si Potifar no mató a José, es porque él sabía la esposa que se mandaba. En serio. Así de sencillo. ¿Sabes? Yo le quiero más a José que a mi esposa. Qué terrible. Qué terrible. No lo mató así de sencillo. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel. O sea, miren por dónde va José. El orgulloso de los sueños: Dios me va a prosperar, a bendecir, voy a tener un carro, voy a tener una esposa hermosa y hijos y profesiones excelentes. Y al poco tiempo lo venden. Al poco tiempo está en la casa de un principal egipcio. Al poco tiempo Dios lo prospera. Al poco tiempo es tentado. Y ahora al poco tiempo está en la cárcel. ¿Usted qué haría, hermano? ¿Endeudado? ¿Solo? ¿Triste? ¿Sin amigos? Quizá usted se vaya al mundo. Pero este José nos enseña cómo esperar para que se cumplan los planes de Dios sobre nuestras vidas. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Y en la cárcel, ¿qué hacía? No se lamentaba. No decía: ¿por qué estoy en este trabajo me cae mal? No decía: ¿por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me está pasando esto? Dice la Biblia que él fue próspero aún en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Miren la diferencia cuando uno pasa por pruebas, cuando Dios está con uno, a cuando uno pasa por pruebas, cuando uno es desobediente a Dios. Mejor son las pruebas y las persecuciones cuando hay fidelidad a Dios. Pero Jehová estaba con José y le extendió, Dios mío, qué bueno, su misericordia se la extendió. ¿Cuántos lo reciben, hermano? Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. O sea, José tenía, hermano, la bendición de Dios. Caía bien. No te peinaba y iba sin blower al trabajo, le caías bien al jefe. No, estabas barbón porque no tenías plata para la cuchilla de afeitar, le caías bien. Tenías una ropa vieja y horrible, pero como tienes la bendición de Dios, entonces caes bien. Aleluya. Estás pelado sin trabajo, pero caes bien. Pero hay gente que sin la bendición, hermano, está pelado y cae mal. Y el versículo 22 dice: y el jefe de la cárcel entregó en mano de José. ¿Por qué entregó en mano de José? ¿A qué se refiere esto? A que José era un buen ¿qué? Administrador.
¿Por qué? Porque él de pequeño era un buen administrador. Él estaba pendiente de sus hermanos y estaba pendiente de las ovejas, junto con sus hermanos. Miren cómo Dios lo utilizó. Dígale al hermano, Dios te tiene en cuenta. Dios te tiene en cuenta. Aleluya. Y el versículo 23. No necesitaba el jefe de la cárcel, ojalá si fueran todas las cárceles, hermano. No se necesitarían cárceles de máxima seguridad. No necesitaba atender el jefe de la cárcel alguna cosa de las que estaban al cuidado de José, porque, mire la razón, Jehová estaba con José y lo que hacía, Dios mío, aún esté en la cárcel, aún ganándome el mínimo, aún ganándome menos del mínimo, Jehová lo hacía prosperar. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. En el capítulo 40, no lo vamos a leer, ustedes lo leen en su casa, eso es tarea. Y Jermison me lo pone en el examen del domingo. En el capítulo 40, Dios le da un don especial a José, y es interpretar sueños. Menos mal que José no existía en este tiempo, porque si no le tocaba comprar el libro de la interpretación de los sueños. José interpreta sueños directamente de Dios. Y bueno, ahí le interpreta el sueño al panadero y al copero. Pero resulta que a uno de ellos, el jefe de los coperos, sale vivo, al otro le mocha en la cabeza. Al panadero de pronto le volaron, él fue el que algunos dicen que se había robado la copa favorita del faraón, el panadero, mire eso. Y viene y él le dice en pocas palabras, José, a él, acuérdate cuando estés allá con el faraón, ayúdame con él. Y viene el faraón, y aquí viene José y empieza a ser exaltado. Aquí miren, aquí lo leímos muy rápidamente, pero ¿cuántos años? ¿Sabes cuántos años le pasaron a José? 13 años. Porque él a los 17, dice, y José empezó a ser gobernador a los 30 años. El mismo tiempo cuando Jesús empezó su ministerio, a los 30 años. O sea, 13 años sin un buen trabajo, sin nada, sin novia, soltero o soltera. ¿Cuántos años llevas así? No te quejes entonces. 13 años. Y aquí viene y dice que aconteció que pasados 2 años, o sea, en el capítulo 41, dice que Faraón tuvo un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y ahí viene el sueño de las vacas flacas y el sueño de los trigos que estaban también horribles. Y viene el Faraón, y en el capítulo 41, viene y el Faraón y hace esta pregunta. Dice, en otras palabras, ¿quién podría organizarme a Egipto de manera que Egipto no pase por hambre esos 7 años? Era evidente, era el mismo sueño 2 veces. Si usted sueña algo, hermano, 2 veces, póngase las pilas. Esta es la dinámica bíblica. Usted no necesita libros esotéricos que le ayuden a interpretar sueños. Los mejores fundamentos para interpretar sueños se llama la palabra. El hecho de que haya soñado 2 veces la misma cosa quiere decir que esto iba porque iba. Así que, hermano, si usted sueña algo grave 2 veces, póngase las pilas, oye. Ayune, organícese. Hermano, soñé 2 veces que me despedían del trabajo. Ore, doble rodilla, de pronto Dios tenga misericordia y hace que no se cumpla. Pero póngase las pilas y asegúrese que también esto sea de Dios. Y en el versículo 40 dice, voy a leer el versículo 38 del capítulo 41, dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y miren, desde la cárcel ya viene José en un santiamén a ser gobernador. Ahora sí se iba a poner verdaderamente la túnica de colores. O sea, después del faraón, el que más mandaba en Egipto era José, hermano. Hermano, esto es un tremendo milagro. Dice: tú estarás sobre mi casa
y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo. O sea, yo solamente voy a ser el rey, o sea, el faraón. Yo seré mayor que tú. O sea, él iba a ser el segundo. Y viene aquí José, escucha. Miren cómo ya va el propósito de Dios. En el capítulo 42 viene José y Dios permite el hambre. O sea, ya usted puede saber, ir sabiendo cuáles eran los planes de Dios. Aun cuando José pasara cárcel, pasara mentira, tentaciones, odio, rechazo. Al final te digo cuál era el propósito de Dios con José, para con su nación. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dio a sus hijos. ¿Qué hacen allí vagando? No están trabajando. Y bien, Dios los manda a José a Egipto a comprar granos. Para resumirle el cuento, ellos llegan ante su hermano que lo habían vendido y que no lo reconocían. José tenía para desquitársela. Dígale al hermano, no te desquites de los hermanos. La venganza es de Dios. José tenía para desquitársela. Él era el segundo al mando. Les dijo, ustedes son espías. O sea, José conocía a sus hermanos, pero sus hermanos no conocían a José. El asunto es que José le mete una trama de película de Misión Imposible para que lograra traer a su hermano menor, a Benjamín, y a su padre, porque él amaba a su padre. Él y Benjamín eran hermanos de la misma mamá. Los otros eran de las concubinas y de la otra. Y José se da a conocer a sus hermanos en el capítulo 45. Estoy resumiendo la Biblia, hermano. En el capítulo 45. Y aquí viene una de las fases. Aquí viene la razón por la cual Dios permitió esto en José. Y quizás ahora tú no estás entendiendo por qué te está pasando esto. Pero si eres fiel a Dios, Dios te va a revelar la razón por la cual Él te ha mandado a esta tierra. Aquí viene una de las frases más hermosas de este pasaje de José. En el capítulo 4 del capítulo 45. Y aquí está la razón por la cual Dios permitió que José pasara esto. Si José se hubiera resistido, no, mejor me escapo, de pronto no hubiera sucedido esto. Entonces dijo a José a sus hermanos, acérquense a mí. O sea, se estaba cumpliendo el sueño de la luna, de las estrellas y de las espigas. Acercaos a mí. Obviamente ya José se le había revelado a sus hermanos. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José. Qué tremendo, ¿eh? ¿Cómo cree usted que sería la cara de los hermanos? José, nuestro hermano, el que le vendimos, el que odiábamos, el que tenía grandes sueños, al que siempre estaba pensando en que iba a ser el gobernante sobre nosotros. Sí, el mismo. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Esto nos habla de misericordia, hermanos. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora no se preocupen, no se entristezcan, ni pese de haberme vendido acá. Miren la razón de José, ya lo había entendido. Él, cuando sus hermanos llegaron acá a Egipto, él comprendió la razón de tanto odio, de tanto rechazo, de la tentación de la esposa de Potifar. Por fin lo comprendió. Y aquí viene José y dice, pues para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Cuánto le parece ese plan maravilloso de Dios para José? Salvar vidas, salvar almas. Es lo más grande que Dios tiene para ti en esta tierra. Hagas lo que hagas. No importa que quieras seguir trabajando de abogado, de chofer, de lo que sea. Más que manejes un carro, es que salves almas del infierno. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Dice aquí el versículo 6, pues ya ha habido
ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros. Qué tremendo, ¿ah? Mire cómo José ya cambia el panorama. Ya Dios no les iba a decir: Dios me mandó a la cárcel por culpa de ustedes y todavía tengo rabia, y Dios me sacó de ese trabajo. No, José tenía otra opinión. Dice: Dios me envió delante de vosotros a través de sus indecisiones, a través de la cárcel, a través de la venta a los ismaelitas, a los madianitas, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Qué tremendo, ¿eh? Hermanos, el lugar donde tú estás, Dios te ha enviado a ese lugar. Allí donde estás, ese trabajo que tienes, ese proceso que estás pasando, Dios te ha llevado allí. No andes quejándote de por qué te pasó en el pasado, de mi marido no me da plata, de si me da plata, de que se consiguió otra. Ya deja de pensar eso. Conéctate con lo que Dios quiere para ti. Aleluya. Que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dense prisa. Daros prisa, apúrate, no te quedes allí donde estás. Date prisa. Id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Devolvámonos otra vez al Salmo 138. ¿A cuántos Dios les ha hablado con este mensaje, hermanos? Dios tiene planes para ti, pensamientos de bien para contigo. Salmo 138, lo leo nuevamente, versículo 8. Pero también alíñate a lo que Dios te quiere dar y hacer, que quieres que tú hagas en esta tierra. Dice el versículo 8: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia. Él lo va a cumplir. No es por tu rectitud. Dios va a cumplir su propósito. No es porque tú eres buena gente. Es por su misericordia. Oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Usted puede orarle a Dios así esta noche y decirle: Señor, ¿sabes qué? No me desampares. He estado pataleando, Señor, con las cosas que me han pasado. He estado renegando, no he entendido lo que me está pasando, esta sequedad que estoy pasando. Pero, Señor, cumple la obra de tus manos en mí. Hermano, yo sé lo que se siente, que Dios te dé una palabra y lo que ves es puro desierto, menosprecio, burla. A veces hasta uno mismo ni se cree lo que Dios puede hacer con uno. Y muchos que quizás están en la iglesia ahora mismo no tienen idea de lo que Dios puede hacer con ustedes, ni de lo que Dios hará en poco tiempo con esta iglesia. Yo no lo veo claramente todo. Dios me ha hablado, lo ha hablado a través de mis hermanos. Pero, hermanos, Dios va a cumplir su propósito con esta iglesia, porque Él tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Vamos a orar, póngase sobre sus pies. Vamos a orar, hermanos, y quiero invitarle aquí adelante a que si usted se identifica con José, usted le diga: Señor, no me desampares. Eso que me has prometido, dámelo, Señor, no me desampares. Vamos a pasar adelante.